Muy buenas tardes y bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este martes, una jornada en la que vamos a variar un tanto el guión habitualmente establecido. En la segunda parte vamos a poner en hora el reloj de la actualidad, hablaremos de los datos y de otras cuestiones de esta jornada, pero antes, por cuestiones de agenda, vamos a iniciar charla con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que como luego verán ha estado en Lanzarote dando ya el pistoletazo de salida, una obra muy necesaria, esa residencia de mayores en la zona de Taiche. Presidente, muy buenas tardes y muy bienvenido. Muchísimas gracias y buenas tardes. Presidente del Gobierno de Canarias, cuéntenos, ¿cómo está Canarias? Bueno, estamos, como el mundo globalizado, enfrentándonos a un enemigo invisible que es la COVID-19, pero creo que día a día ganando esa batalla con una cada vez mayor vacunación, control de los contagios, que hemos podido bajar, ninguna isla ya en nivel 3, y que creo que por delante lo que tenemos es un futuro inmediato que creo que es muchísimo mejor que lo que hemos sufrido en este presente y en el pasado, ¿no? Durante este año y medio, ¿no? Así que, reconociendo que la situación económica y social es difícil, fruto de esta crisis sanitaria, también el optimismo de que las cosas van a ir a mejor. La siguiente fecha destacada en la agenda, salvo que la actualidad nos diga lo contrario, es el 9 de mayo, final del estado de alarma. ¿Sabemos ya, tiene su gabinete pensado cómo va a ser la Canarias después del 9 de mayo? Bueno, nosotros hemos trasladado al Gobierno de España algunas cuestiones importantes a través de la Interterritorial de Sanidad y también desde Presidencia del Gobierno de Canarias. Nosotros queremos que haya control en los puertos y aeropuertos, eso ha funcionado. El 16 de marzo del 2020 tomamos decisiones siendo los primeros en nuestro país cerrando aeropuertos y puertos en consenso con los agentes económicos, sociales y políticos, y eso permitió que luego con los semáforos, la separación entre las islas, el control exhaustivo, adelantarnos con las restricciones. Canarias ha sido la única comunidad de España que no ha estado en riesgo extremo. Algunas han estado en varias ocasiones durante la pandemia. Por lo tanto, control de puertos y aeropuertos, queremos control de personas, que podamos nosotros, si se aumentan los contagios, que hayan grupos pequeños y reducir los comensales, y también queremos mecanismos para establecer el que a ciertas horas no haya una movilidad como teníamos antes de la pandemia, ¿no? Estamos esperando esa respuesta del Gobierno de España, quedan días hasta el 9 de mayo, tendrá que tomar la decisión el Congreso de los Diputados, y si finalmente se decide prorrogar el estado de alarma, lo que pido es que la oposición no haga política con esto, que se coloque al lado del Gobierno y que salga por mayoría aplastante esa prórroga. Si no fuera así, las cosas en Canarias van a mejor, que haya mecanismos, repito, para poder responder si suben los contagios. Bueno, hay dos cuestiones más allá del 9 de mayo que escapan un poquito a nuestro control. Uno, el propio virus, que le da igual al 9 de mayo que el 7, que el 15, va a seguir estando allá afuera. Dos, el resto del mundo. ¿Qué van a hacer los distintos países? ¿Qué sabemos del exterior, presidente? Porque dependemos, naturalmente, en buena parte la economía de las islas, fundamentalmente Lanzarote y Fuerteventura, del exterior. Si hablamos de Europa y si hablamos del turismo, que fundamentalmente el que viene a Canarias es europeo, y sobre todo en los meses donde hay más frío en Europa y Canarias es el destino elegido, las cosas van bien. Van bien porque vemos cómo se están reduciendo las restricciones en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en los Países Bajos, en los países nórdicos, y hay tremendas ganas de venir a Canarias. Hoy mismo el periódico Económico Expansión dice claramente que los corredores seguros se están activando y hay voluntad de ir a Baleares y Canarias por muchos europeos que quieren disfrutar y de manera inmediata de ocio, porque han estado durante, igual que nosotros, durante todo este tiempo sometidos a las condiciones de la COVID. Tenemos que tener un certificado digital. Canarias lo viene demandando desde el año pasado, no podemos repetir errores, debe ser cuanto antes. Ayer yo participaba en una conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas y aprobábamos conjunta y unánimemente el que haya ese certificado digital, personas que están vacunadas, personas que han padecido la enfermedad, personas que tienen un test negativo, viajen con libertad entre los Estados miembros de la Unión Europea y el espacio Schengen, y yo estoy convencido de que vamos a tener en los próximos meses un repunte turístico importante. El año 21 debe ser el del comienzo de la recuperación, el año 22 el del asentamiento de la misma, ¿no? Pero creo que los meses posteriores al verano, que yo creo que vamos a tener un buen verano, van a ser claves para la recuperación turística de Canarias, ¿no? Yo estoy convencido que vamos a ir a mejor, vamos a conseguir la prórroga de los ERTE.
menos mal que tenemos los ERTE, y Lanzarote, que vive fundamentalmente del turismo, ha sido tremendamente afectada, tiene ayudas públicas importantes del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, pero también creo que tendremos turistas muy pronto. ¿Saldrán todas las islas de pie y a la misma altura? Quiero decir, Lanzarote y Fuerteventura se ha debatido en el Parlamento de Canarias recientemente, hay una proposición no de ley aprobada, enmendada, y al final no nos queda demasiado claro si de los 1.144 millones de euros vamos a tener un trato diferenciado, porque los indicadores del paro duplican, como usted bien sabe, al resto de las islas. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, ¿va a haber un trato diferenciado y especial para Lanzarote y Fuerteventura? Va a tenerlo porque es objetivo el daño económico en Lanzarote, y pongo una prueba que lo van a entender con claridad. El Gobierno de Canarias ha sacado la convocatoria a través de un decreto ley de las ayudas propias, 85 millones para las pymes, autónomos con o sin asalariados de Canarias. Ya hemos entregado cerca de o más de 10 millones de euros. Estando la convocatoria abierta, incluso se entregaron fondos a las empresas y a los autónomos. Las solicitudes presentadas, que se acercan a los 20.000, de Lanzarote son el 14%, cuando la población de Lanzarote es bastante menor con respecto a lo que es la población de Canarias. Podemos estar hablando de un 4 o un 5% de la población, sin embargo el daño económico es de un 14%. Por tanto, con la regla de que tienes que tener un 30% de pérdida, eso lo marca Europa, y por tanto es de obligado cumplimiento, las empresas que se acogen son aquellas que han tenido más de un 30% de pérdida. Obviamente, los lugares donde ha habido más afección, islas donde ha habido más afección, tiene que haber en justicia un mayor apoyo público. Igual que Canarias recibe más fondos del Gobierno de España frente a otras comunidades, porque nosotros tenemos una mayor afección en nuestro Producto Interior Bruto, en nuestro margen de desempleo, tenemos mayor desempleo, en las afiliaciones a la Seguridad Social también hemos perdido frente a otras comunidades y hemos recibido más fondos que el resto de las comunidades. Es obvio, lógico, casi una regla matemática, que Lanzarote o Fuerteventura, los sures de las islas con mayor población, sean los que reciban más fondos porque han tenido más daño. Y eso tiene que ser así. Eso no significa que otras islas no reciban también porcentajes de los fondos europeos, de los fondos estatales, acorde al daño producido. Pero esas ayudas o ese trato diferenciado a Lanzarote, ¿será solamente, como usted acaba de decir, y permítame que lo define así, al peso, ¿no? Venga, ayudas y vamos a tratar de salir a flote? ¿O va a entrar el Gobierno, vamos a encontrarnos con un aliado en el Gobierno de Canarias a la hora de tratar, no de cambiar el modelo económico, naturalmente, porque eso es, a corto plazo y a medio plazo es absolutamente imposible, pero sí que se está generando un debate en Lanzarote a la hora de apostar también por otro tipo de actividades económicas que no nos vuelva a pasar, si en el futuro ocurre algo similar a esto, que no sé, iba a decir será muy difícil, pero tal como están las cosas ya ni sé, a la hora de que el Gobierno de Canarias nos apoye en ese cambio de modelo, o al menos que esté presente en ese debate sobre el que queremos, que todavía no lo sé muy claro tampoco. Indudablemente hay que hacerlo. El turismo ha sido, es y va a seguir siendo nuestro principal generador económico. Hemos aumentado muchísimo la población. Hace pocos años, País Vasco, con 2.100.000 habitantes, tenían 500.000 de habitantes más que Canarias. Hoy los hemos superado. Y la población ha crecido fundamentalmente en las islas, donde era más boyante la gestión que significaban los recursos económicos a través del turismo, pero tenemos que parar, ver que esta pandemia ha demostrado al mundo que el sector más vulnerable ante una crisis sanitaria es el del ocio. Y por tanto la industria, el comercio, la siderurgia, el sector primario tienen más fortalecimiento ante una crisis sanitaria que lo que puede ser el ocio, el esparcimiento y el turismo, y tenemos que buscar otros mecanismos. Y es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias. Ejemplos concretos. No se licita una obra pública en Lanzarote desde hace muchísimos años. No se entrega una vivienda pública en Lanzarote desde hace muchísimos años. Y ya tenemos planes, 26 millones en el presupuesto del año 21, para las mejoras, por ejemplo, de las infraestructuras viarias. Hemos sacado ya licitación y se han adjudicado la redacción de proyectos para la Lanzarote 1, para la circunvalación del aeropuerto o para enlaces en distintas carreteras de la isla de Lanzarote, por como digo, cerca de 30 millones
de euros en cuanto a lo que son los concursos, y por tanto esas obras serán una realidad en el 21 en cuanto a proyectos, y en el 22 esperemos que ya se puedan empezar esas obras, después, repito, de años de no hacerse obras viarias en la isla de Lanzarote, y exactamente igual en vivienda, porque ahora hay un plan de vivienda, hay compra de vivienda por parte de Visocán, hay licitación pública, y estamos hablando de cientos de viviendas públicas que vamos a tener en Lanzarote después de 25 años sin tener vivienda pública, y eso se precisa en las islas que tienen mayor daño económico. Por tanto, es un plan concreto, una actuación, un conjunto de medidas para contrarrestar el daño económico de las islas más afectadas. Otra de las cuestiones que genera preocupación en esta isla, igual que en otras también, son el flujo de los movimientos migratorios. Usted ha sido bastante exigente, no solo en esto, en otras cosas también con Madrid, ¿no? A veces no ha parecido que compartieran siglas políticas, Pedro Sánchez y usted, ¿no? Pero en el caso de los movimientos migratorios, ¿está plenamente satisfecho cómo el Estado está tratando a Canarias? No, es un fenómeno complejo, ¿no? Tiene muchas aristas, ¿no? Y la solidaridad es la palabra clave, que debe ser obligatoria para que se comparta. Yo he dicho en más de una ocasión que cuando un inmigrante pisa tierra o suelo canario está en Europa, y por tanto es Europa quien tiene que responder al fenómeno migratorio. Europa no es solo Canarias, ni es solo España, ni son solo los países fronterizos, Italia, Grecia, España, son todos los Estados miembros, Alemania, Austria, Noruega, son países que tienen que sentir que la inmigración que llega a Canarias también tiene que ser compartida por ellos. Y la respuesta no es sencilla. Cuando llega el año 2019 hay un repunte, ya lo había en el año 18, pero no había ni una sola infraestructura fija para emergencia en Canarias, porque durante 10 años se desmantelaron todas, y llegó a haber 11 en Canarias en todas las islas. Y por tanto, cuando llegaba un inmigrante, de manera emergente, urgente, rápida, era atendido, tenía un recurso para luego ser deportado. Ahora, básicamente deportado, porque fue lo que se hizo en el año 2006 y 2007, deportarse. Llegaron 12.000 inmigrantes en el año 2007 y fueron deportados 10.000, casi todos. Ahora es muy complicado deportar. ¿Por qué? Porque los espacios aéreos están cerrados, porque la COVID ha impedido los vuelos de retorno, incluso de traslado a la península, pero la realidad es que han llegado 30.000 inmigrantes desde el año 2017 a hoy, más de 30.000, y quedan unos 4 o 5.000. Por lo tanto, ha habido tránsito, han podido seguir ruta, y hoy sí tenemos unas infraestructuras de emergencia, que tienen que ser de emergencia. No puede ser que llegue un inmigrante y se quede años ahí, como ocurrió en el año 2006, eso no puede ser. En tal caso sí seríamos una cárcel. Y estamos jugándonos todo esto en la Unión Europea. Yo comparecí en la Comisión LIBE y yo fui crítico, porque el gobierno de España tiene competencias como tiene el gobierno de Canarias. Por cierto, muy poca crítica al gobierno de Canarias cuando estamos atendiendo a cerca de 3.000 menores no acompañados en nuestras islas, ¿no? Yo veía el otro día un debate de Madrid y se rasgaban las vestiduras cuando tienen 400 menores no acompañados, una comunidad de más de 7 millones de habitantes. Y nosotros, con 2 millones de habitantes, tenemos cerca de 3.000 menores y los estamos acogiendo, dándoles formación, están aprendiendo los centros educativos, conviviendo, pero también tenemos que decir que no podemos hacerlo nosotros solos. 3.000 menores no acompañados tienen que distribuirse entre todas las comunidades de nuestro país. Nos han dicho que sí, 10 comunidades, pero no llegan a 300 menores. Porque hay cosas que tenemos que cambiar. Y nosotros vamos a poner todos los esfuerzos para que las cosas cambien, tengamos un plano legislativo más justo. La inmigración va a seguir existiendo, no se puede poner un muro en el mar, y no podemos darle la espalda a personas, a seres humanos que se juegan la vida, y muchos la pierden, muchas lo pierden. Hoy tenemos un drama, vienen muchísimas mujeres, vienen muchísimos niños, esto significa que huyen, además del hambre, de la tortura, del cambio climático, también están huyendo de la COVID, y por tanto son familias las que se suben a esas pateras y cayucos. Hay que perseguir a las mafias, sin ninguna duda, hay que buscar una inmigración que sea regular, pero también tengo que decir con claridad, y termino, que nosotros ni somos racistas, ni lo vamos a hacer. El pueblo canario es integrador, es solidario, lo fuimos cuando fuimos emigrantes, lo hemos sido cuando hemos sido captadores, pero también diciéndole a Europa que 8 islas no pueden solos responder a ese fenómeno. Pues con este mensaje nos quedamos. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida se incorpora Paula Delgado, ponemos el reloj de la actualidad en hora y entramos en tiempo de más análisis y tertulia. Hasta dentro un momento.